y lo que suele pasar. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bien, sí, señora. Buenos días. Qué bueno, me alegra. Bueno, Carolina, estaba esperando, ¿cierto? A ver si de pronto se conectaba alguien más. Intentó un compañero, pero no sé si de pronto le falló la conexión porque no volvió a ingresar. Pero entonces, bueno, vamos a comenzar nosotros. ¿Listo? Sí, sí, Entonces, bueno, señora. en primer lugar, pues mucho gusto. Mi nombre es Ana María Falla Falla, como aparece ahí en la identificación. Sí, Em, señora. yo soy licenciada en Química de la Universidad Distrital y entonces aquí en el colegio acompaño lo que tiene que ver con el área de ciencias naturales, Sí, señora. todas las asignaturas relacionadas con ciencias naturales. En este que es el primer ciclo, ¿cierto? Que es ciclo 3, es decir, grado sexto y grado séptimo. ¿Sí estás inscrita en Sí, estos? señora. ¿Sí? Listo. Sí, sí, señora. Listo, eso como para confirmar que sí estamos en el espacio que nos corresponde. Entonces, este que es el grado sexto séptimo, vamos a trabajar biología, ¿listo? Y lo mismo pues va a suceder en octavo y noveno. Ya cuando llegues a décimo y once, pues vamos a trabajar química, ¿listo? Entonces son las áreas de ciencias naturales. Eso es lo que vas a trabajar conmigo. Sí, señora. Que, digamos, hay que tener en cuenta, ¿cierto? Digamos, la clase de hoy es muy introductoria, es como tratar de conocernos y de decir, pues, cuál es la dinámica de la clase, ¿listo? Entonces, para la Sí, señora. dinámica de la clase, la idea efectivamente es, pues, ingresar a la clase a las 8 de la mañana y a las 8:05 en punto comenzamos, ¿listo? Siempre va a ser así. A las 8 se Sí, señora. conectan, a las 8:05 comenzamos. Por hoy estás solo tú. No sé si de pronto de aquí al siguiente sábado, normalmente a veces pasa que empiezan a llegar estudiantes nuevos mientras continúa la inscripción, entonces de pronto de aquí al próximo sábado ya seamos varios, y si no, pues no pasa nada, igual hacemos la clase entre las dos, ¿listo? Bueno, sí, señora. Igual hacemos el proceso pues contigo. Sí, Eh, señora. entonces, ya sabes que iniciamos a las 8:05. Digamos que en la dinámica de la clase, normalmente yo no, pues digamos que no pido que tomes apuntes directamente, ¿sí? Yo lo manejo muy autónomo por parte del estudiante, ¿sí? Yo voy explicando, tú vas anotando de pronto lo que consideres importante. Normalmente yo traigo diapositivas, ¿cierto? Para que sea como visual, voy a presentar algunos videos para ayudar como a aclarar los temas y demás, porque pues la biología tiende a ser muy gráfica, ¿no? No puedo quedarme yo acá, hable y sin observar y sin ver y poder comparar. Pero Sí, entonces señora. esa toma de apuntes es muy autónoma, ¿listo? Es decir, que al final del semestre yo no te voy a decir, te voy a revisar el cuaderno. No, tú organizas tus apuntes, tú organizas tus ideas, ¿listo? Si de pronto tú estás tomando Sí, nota de señora. algo y yo voy a cambiar, pues nada, con toda la confianza me dices, pero espere que estoy anotando eso, o le estoy sacando pantallazo,
Digamos que quiero que manejemos como esa confianza donde sientas que estás entendiendo, que estás Señora, aprendiendo, que estás aprovechando el tiempo y pues generar un buen proceso, ¿listo? Si de sí, repente, señora. no sé, se llega a presentar algo algún sábado que no te puedas conectar y demás, pues de pronto como, ¿como qué? Como luego adelantarse. Normalmente nosotros grabamos las clases cada fin de semana. Entonces con el director o la directora de tu sede, pues le pides el link de YouTube para que puedas adelantarte, ¿listo? Porque pues la clase igual sigue, o sea, la clase igual se da, ¿listo? Adicional a eso, dentro del proceso de evaluación, pues me gusta mucho que mis estudiantes hablen, ¿cierto? Que participen, que pregunten si tienen alguna duda, que no se queden con dudas, ¿listo? De pronto, efectivamente, no me sé todas las Sí, respuestas, señora. pero no me sé todas las respuestas, pero seguro que ahí vamos guiando el proceso, ¿listo? También Sí, dentro señora. de eso, entonces, bueno, asistencia, puntualidad, participación. Y ya te hablaron del módulo. No, no, señora. Bueno, ¿tú de qué sede eres? ¿En qué sede te inscribiste? En la de Matamoro, creo que es, sí, creo que es Matamoro. Bueno, no, esa no sé dónde queda. Pero bueno, digamos que la idea es que el coordinador o la coordinadora de sede, pues cuando hacen la inscripción les dicen que hay un libro que hay que pagar, es un módulo, ¿cierto? Sí, Que sí, debe señora. comprar. Ah, bueno, entonces sí te han dicho. Entonces, ese módulo o libro, pues la idea es que lo pagues, lo compres, ¿cierto? Que lo reclames, porque cuando ya los entreguen, normalmente se demora como un mes la entrega, pero cuando ya los entreguen, tenemos que empezar a trabajarlo, ¿listo? Al final del semestre, tú me vas a entregar ese módulo resuelto, ¿listo? Al final del semestre debes entregar ese módulo resuelto. ¿Cómo vamos a ir resolviendo ese módulo? Yo puedo decir, Carolina, para de hoy en 8 días vas a trabajar de la pregunta 1 a la pregunta 20. ¿Listo? Y eso Ah, entonces sí, te va a señora. quedar de tarea y luego lo vamos a retroalimentar aquí en la clase. Es decir, luego yo te voy a ir corrigiendo, diciendo cuál sí era entonces la respuesta correcta, digamos que sacando de la duda de pronto el por qué la respuesta. ¿Listo? Entonces, pero lo Sí, importante señora. es tener en cuenta que hay que pagar el módulo, que hay que comprar el módulo y que hay que solucionarlo para entregarlo al final. ¿Listo? Entonces no te voy a pedir un cuaderno al día ni nada de eso, pero sí tienes que entregar el módulo con las preguntas de biología por lo menos solucionadas. ¿Listo? Y eso, profe, y esa la compro donde allá, en la cartilla la compro allá mismo en donde yo me inscribí, sí. Sí, señora. Ahí mismo la Ah, bueno, pagas. Sí, sí, señora. señora. Eh, ¿Qué más podría decirte entonces acerca como de la dinámica de la clase? No, nada, digamos que chévere, chévere que te animaste a encender la cámara. Normalmente a veces queda uno ahí solito. Entonces, me gusta eso porque sí, digamos que vamos a retomar biología. No sé hace cuánto tiempo de pronto no estabas en contacto y por eso también quiero como que me cuentes un poquito de ti. ¿Listo? Bueno, ya sé que te llamas Carolina, pero que me cuentes a qué te dedicas, qué haces, hace cuánto de pronto no habías retomado tus estudios. Cuéntame. Uy, se te fue el audio. La señal. Ah, ya. No, se dañó como la conexión. No te escucho. Profe, se le fue la señal. Sí, ahora sí ya te escucho mejor. Ya, eso, ya. No, se quedó congelada la cámara y otra vez me quedé sin audio. A ver, inténtalo. Ahí ya te veo. Aló, Aló, listo, ya. profe. Pero, Sí, listo. es que no sé, lo estaba escuchando bien, pero se perdió. Sí, pero ahora sí bien. Cuéntame. U- un poco mejor. Profe, en el caso de algo pregunta adicional, ¿cómo se le da a uno su número interno de pronto por si uno tiene alguna duda, alguna cosa, o siempre tiene que hacer por las reuniones?
Sí, sí, señora. Tiene que ser únicamente en el tiempo de clase, ¿vale? Ah, bueno, sí, señora. Entonces, pero pues normalmente, digamos, yo trato de que las cosas queden muy claras dentro de la clase. Si efectivamente no sucede, pues no pasa nada, lo dejamos pendiente para el siguiente fin de semana y ahí lo trabajamos o lo aclaramos y demás, ¿listo? Pero sí, efectivamente el único contacto que tenemos es a través del tiempo de clase, el tiempo de reunión. Sí, Te estaba señora. diciendo, Carolina, que quería que me contaras un poquito, pues ya sé que te llamas Carolina, ¿cierto? Pero que me cuentes un poquito a qué te dedicas, qué haces, hace cuánto. Eh, pues Ana María o María o Ana, o Ana María completo. Ana María. Ah, bueno. Ah, bueno, profe. Pues yo tengo 42 años, me gusta mucho estudiar, pero pues cuando yo terminé mi primaria, pues como en ese tiempo sí se tocaba pagar el estudio, yo alcancé a trabajar un poquito, alcancé a trabajar un poquito en mi niñez y yo salí de los 12 años de estudiar de primaria, salí a los 12 años y pues mis papás, mi mami no me pudo dar estudio, pero pues yo traté como de trabajar, como de buscar para poder pagar mi estudio. En el almirante pues ya alcancé a validar un ciclo, es que no he podido conseguir los certificados, entonces yo estoy segura que yo pasé porque me tocó validar quinto y sexto, ¿sí? Pero no tengo la certificación entera, entonces yo dije, no, pues igual, ¿qué más da? Volver a repetir un poquito, ¿sí? De ahí ya pues, ya como me quedé sin trabajo, pues porque como era menor de edad, entonces ya no pude obtener más mi estudio y pues hasta que cumpliera los 18 pues pasó cierto tiempo y no pude hacer mi estudio. Ya después me fui a vivir con una persona que no, pues la verdad no me sumó, me restó. Tuve mi hija y pues de ahí me encargué ya como de empezar a trabajar, a ser responsable porque yo ya me separé, me quedé sola con mi hija. Ya después, 7 años después, ya tuve mi segundo bebé de la misma persona con la que estaba. Igual, profe, la verdad no, en ese tiempo de que yo conocí a esa persona no me dejaba trabajar, no me dejaba... Era todo como a la casa, tenía que ser como descuidé esto que me gusta, porque realmente sí me gusta estudiar. Y de ahí pues ya hace 8 años me separé de esa persona, 8, 9 años, y como que encontré el amor de mi vida y vivo feliz, profe. Tengo un bebé de 4 años, que de hecho ya se levantó, ahí está. Em, Él es el que me ha apoyado mucho a Ay, seguir, profe, a impulsarme, a emprender, a que haga estas escolares. En ese trayecto, en las cositas que he podido hacer, he podido trabajar, he podido hacer poco cosas, muchas. Em, Tengo un emprendimiento con una base para las uñas, tengo un emprendimiento con repolarizador para el cabello, champú para el cabello. Bueno, vendo catálogos, vendo ah, pero catálogos también los especiales. fabricas, ¿tú fabricas los productos? Sí, señora. Sí, ¿Los señor. fabricas ahí en tu casa? Hay una sede, profe, hay una sede donde se hace todo ese proceso. Y, y ahorita esta semana, el día martes, entré a trabajar como monitora en una ruta escolar. Entonces, trabajo de lunes a viernes con la ruta y los sábados, bueno, ayer me fui a trabajar pues que la verdad estaba cansada, pero yo trabajo por días, profe. Entonces, los días trabajaba entre semana las dejé para el fin de semana para no descuidar pues mi trabajo de lunes a viernes. El sábado pues voy trabajo al sitio donde tengo que ir y pues los domingos me dedico pues ahora voy a empezar con esto que es para estudiar y que tengo 42 años. Ya, así resumido. Perfecto, me alegra mucho entonces conocerte y bueno, me alegra también el hecho que hayas retomado pues esta parte de tus estudios. Creo que eso es importante, ¿listo? Y qué chévere que ya que arrancaste, pues te mantengas y en año y medio pues sea ese grado, básicamente.
Es como la idea, ¿cierto? Y entonces, bueno, yo te estaba No contando, se le está entendiendo nada, ¿no? En serio, nada, es nada. se escucha entrecortado. Es que mira que a ti también se te escuchaba. No se oye, profe. Ya, ¿Ya? ¿Ya se escucha mejor? ya, Es, pero ya. mm, sí, no, no sé, a veces a mí me salía un avisito que decía que el internet de Carolina, no sé qué, no sé si es ahí, en ese punto es donde mejor te coge señal, en la casa, o si es de volumen, de pronto es por el Nos toca acá, manual, ¿no? como que se apaga y toca. Voy a mirar. No, yo no creo que sea volumen pro. Yo ahí estoy bien. Ah, bueno, no, sí, ahí ahora sí también yo te escucho sin interferencia, ahorita sí habían unas partes que se entrecortaban. Eso es lo malo del internet, ¿no? A veces molesta. Pero entonces te estaba diciendo que me Sí, alegra mucho señora. conocerte, que me alegra que hayas retomado tus estudios, eso me parece pues muy interesante, me parece muy chévere. Y que espero entonces que ya que arrancaste, pues no desistas, ¿cierto? Y que en año y medio nos conozcamos No. en el grado, ¿cierto? Digamos que es como la idea. Ah, sí, 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 claro, sí, señora. Entonces, Así va a ser, profe. sí, entonces, bueno, digamos que ya entrando un poquito más en la asignatura, ¿cierto? Entonces vuelvo y te recuerdo que la clase es de biología, ¿cierto? Y Sí, quisiera señora. como preguntarte que me contaras qué recuerdas un poquito de la biología o con qué relacionas la biología, qué te suena eso, qué recuerdas un poquito o cómo lo relacionas en tu vida, la biología, a qué hace referencia eso. O qué idea se te viene a la cabeza con esa palabra biología. ¿De qué será que Y no, vamos a profe, yo creo que eso, yo creo que eso ya, pues por mucho tiempo que se ha perdido, la verdad. Le soy sincera, no, pues referirlo así con algo como en sí, como que se me dificulta un poco. Listo, no, bien. Al menos una idea, profe, así de pronto algún recorderis. Listo, sí, claro que sí, no te preocupes. Entonces, mira, biología, ¿cierto? La palabra bio se relaciona con vida, vida, ¿listo? Y logía tiene que ver con el estudio, el conocimiento. Es decir, que esta asignatura busca estudiar todo lo relacionado con la vida, ¿sí? Con los seres vivos. Entonces, dentro de esos seres vivos, pues vamos a encontrar a las plantas, a los animales, y efectivamente los vamos a ir estudiando un poquito, ¿no? Ah, De manera ah, básica, ¿cierto? como, No, como como ciencias naturales. muy bien, por eso Ah, te decía, yo ah, soy profe. soy buena, profe. Sí, excelente. Entonces, justo eso, la biología es una ciencia natural, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hace esta ciencia natural? Estudiar la vida, estudiar a los seres vivos, pero también estudia entonces su composición, su comportamiento y también estudia cómo se relaciona con el medio, ¿no? Cómo hay algunos elementos del medio que permiten el mantenimiento de la vida. ¿Listo? Entonces de eso es que vamos Ya, a ya. hablar un poquito. Y entonces vamos a empezar desde lo más básico, vamos a empezar precisamente diciendo, bueno, ¿qué es un ser vivo según la biología? ¿Cierto? ¿Qué es lo que Sí, nos identifica como seres vivos? Y también nos vamos a ir respondiendo a la pregunta de qué están hechos los seres vivos, qué hace entonces que podamos mantenernos con vida. Y vamos a hablar entonces acerca de la composición, de la organización, de las funciones de esa unidad fundamental de la vida. Y también vamos a ir entonces estudiando un poco cómo nos organizamos, ¿cierto? Cómo hay un nivel sencillo y empieza a volverse en niveles mucho más complejos para generar, por ejemplo, el cuerpo humano. ¿Sí? Que es una máquina un poco más compleja, ¿no? Que genera muchas funciones, que tiene un contacto todo el tiempo con el medio y que es importante también lograr comprenderlo y entenderlo. Entonces también vamos a ir estudiando un poco lo que tiene que ver con el cuerpo humano, como te decía, desde la parte de los tejidos, de los órganos, de los sistemas, ¿listo? Y también en este nivel, entonces vamos a estar estudiando el medio, ¿listo? Es decir, los ecosistemas desde la ecología. Entonces, cómo los seres vivos nos vamos organizando, ¿cierto? Como, por ejemplo, los procesos de nutrición a través de las cadenas alimenticias son importantes para el mantenimiento de la energía. Todos los seres vivos necesitamos alimentarnos
Esa es la manera en la cual obtenemos energía. Y entonces vamos a ir estudiando también eso que tiene que ver con la cadena trófica, vamos a estudiar algunas características de esos ecosistemas, ¿sí? Que deberían estar en equilibrio, pero que hoy en día sabemos que tenemos problemáticas ambientales fuertes generadas por nosotros mismos, ¿cierto? Y entonces cómo se empieza a afectar el medio, cómo se contamina el agua, cómo se contamina el aire y qué implicaciones tiene eso para nosotros también, porque uno puede decir, no, se contaminó el agua, pero ¿y cuál implicación tiene eso para mí como ser vivo, ¿cierto? Entonces, básicamente de eso es que se trata la biología. Para mí es una de las asignaturas más bonitas, ¿sí? Sí, claro. Porque precisamente nos estamos estudiando a nosotros mismos y estamos estudiando el medio que nos rodea, ¿cierto? El lograr comprender algunas especies, el lograr comprender el medio, los elementos, el agua, el sol, el suelo, ¿cierto? Que se vuelve un estudio bien importante. Entonces, pues sí, creo que es una de las asignaturas más bonitas. Entonces, en ese sentido, te voy a dejar una primera tarea. ¿Listo? Sí, Te voy a sí, dejar señora. una primera tarea. Entonces, vas a hacer un cuadro comparativo Sí, señora. entre, acá lo voy a escribir también, un cuadro comparativo, ay, me comí una letra, Pero a esta hora es la hora del desayuno, profe. sí, entre seres vivos y elementos no vivos. ¿Listo? Entonces vas a hacer un cuadro comparativo entre seres vivos y elementos no vivos. Ahí te escribí en el chat, igual. Sí, señora. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste un cuadro comparativo? Tú generas dos columnas, ¿cierto? Y en cada columna, entonces vas a poner las características de eso que queremos estudiar, ¿sí? Entonces, espérame un momento aquí. Hago algo. Y entonces, mira, tú vas a hacer un cuadrito, algo así, ¿sí? Un cuadro comparativo. Y entonces vas a poner en una columna, por ejemplo, seres vivos, ¿sí? Y en la Sí, otra, señora. elementos no vivos. Y vas a enumerar qué Sí. características identifican a un ser vivo. Hacen procesos de respiración, por ejemplo, ¿cierto? Su unidad fundamental es la célula. Este no, este es de otro tema, pero te estoy mostrando cuál es la estructura de un cuadro comparativo, ¿cierto? Y Sí, simplemente entonces señora. vas enunciando las características en una columna y en la otra columna las características entonces de los elementos no vivos. Su unidad fundamental ya no es la célula, sino los átomos, por ejemplo. Tienes que investigar, ¿listo? Y la próxima clase, entonces empezamos a dejar claro, según la biología, qué es un ser vivo, ¿listo? Que son los que nos interesan. Entonces, esa es Sí, la tarea, señora. ¿listo? No sé si Sí, tienes alguna señora. pregunta, alguna situación que quieras comentar. No, profe, eso yo le tengo más o menos conocimiento porque, pues, bueno, es que cambian como los nombres y como que uno se distorsiona. Pero yo para esa clase sí era buena. Para esa y me consideraba buena para sociales también. Me iba muy bien y en español. En esas tres clases eran las que más realmente allá en el Almirante me destacaba. Cuando empecé a tomar las clases de inglés también, pues me fue así mucho, solo que me perdí perdí una evaluación porque, digamos, no era, digamos, alcancía, escritorio, entonces yo coloqué ¿sí? Y Sí, la sí, sí. perdí, pero aún así me fue bien. Ah, bueno, no, sí. Me alegra que entonces esta sea una de las clases con las que mejor te sientes, Sí, porque pues eso también ayuda a que el proceso sea mucho más fácil, ¿no? Entonces, mira, Carolina, la clase normalmente se acaba a las 8:40, ¿listo? Entonces, sí, sin señor. embargo, pues como entiendes, no quiero arrancar de una vez con tema, esperando a ver si se van si van a llegar otras personas y que no empiecen atrasados y que a ti te toque repetirte una vez, dos veces la clase, ¿listo?
Entonces, por Sí, eso señora. quería como conocerte, contarte cuáles son las dinámicas y las reglas como del manejo de la clase, qué es lo que tienes que tener en cuenta que vas a tener que presentar al final del semestre, eh, y como el poder entonces empezar a hacer una introducción, ¿listo? Acerca de qué es la biología o las ciencias naturales, como tú mencionas, ¿cierto? Porque hace parte de eso y de qué vamos a estar hablando. Y entonces como introducción queda de tareita hacer ese cuadro comparativo entre seres vivos y elementos no vivos para lograr establecer cuáles son las diferencias y por qué es que es tan importante estudiar entonces a los seres vivos. ¿Listo? Sí, señora. Listo, entonces nos vemos dentro de 8 días a la misma hora, 8 de la mañana y a las 8:05 arrancamos, ¿listo? Listo, Y profe. Listo, sí, señora. recuerda que tu siguiente clase es a las 8:45, ¿listo? No sé qué Sí, clase señora. tengas en el horario, pero entonces a las 8:45 ingresas a la otra clase, ¿bueno? Bueno, sí, señora. Bueno, profe. Bueno, muchísimas gracias y un gusto. Listo, igual, un Cualquier, gusto conocerte. cualquier cosa, profe, aquí estamos para ayudarnos. Perfecto, muchas gracias, lo mismo te digo, ¿listo? Bueno, bueno, profe, Entonces, buen día, que la bendiga. igual, buen día, hasta Chao, luego. profe, que esté muy bien. Hasta luego.